Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí ya desde la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Biblioteca Pedro Zulem. Listos para iniciar este taller el día de hoy y nos complace muy de veras compartir con ustedes aspectos académicos muy importantes y sobre todo relacionado el día de hoy, relacionado con la redacción académica científica. Muy bien, entonces partiremos con ustedes compartiendo, nos vamos aquí, quienes han detectado en la publicidad que se hizo, hemos empezado creando un conflicto cognitivo, pero nadie comentó, nadie me dijo nada, así es que espero algún comentario inicial a través del chat o si alguien necesita, por supuesto, activar su micrófono, que por cuestiones de seguridad, Patricia Vega, vamos a habilitar el micrófono porque hemos tenido en la sala Zoom, como no hay filtro, hemos tenido muchas veces, Patricia, hemos tenido dificultades en sesiones anteriores, así es que el día de hoy hemos restringido que ustedes pueden habilitar por su cuenta. Asimismo, sí, ya ahora sí, ya vamos a darles la facultad de habilitar sus micrófonos. Así es que vamos aquí, justamente ya tenemos aquí los participantes. A ver, muy bien, ya está. Ahí, Patricia, tenemos, ya puedes activar tu micrófono para Sí, empezar este año, este mes, el mes de marzo, con buen pie, nuestras sesiones correspondientes a eh, lo que significa la redacción académica, la redacción científica, de mucha ayuda ahora que empiezan también nuestros estudiantes 2025. muy buenas tardes, estimado Magíster Alberto Carrasco. Bienvenidos a todos los participantes en este taller que hemos programado para el mes de marzo, que son 3 talleres. El primero, que es el día de hoy, que es un taller que nos va a compartir el profesor Carrasco, que es acerca de los errores frecuentes en la redacción científica y cómo poder reducirlas, cómo poder evitarlas, ¿no? Van a tener ustedes facilidades para poder contar con el material didáctico que nos va a proporcionar el profesor, así mismo como el enlace de esta grabación. Para ello se les va a compartir un link para que puedan llenar sus datos y agregar su correo y poder ser remitidos a ellos conjuntamente con los otros dos talleres que se van a llevar a cabo también. Entonces le doy la bienvenida y vamos a estar presentes para poder resolver cualquier inquietud. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Magíster Patricia Vega, encargada justamente de las capacitaciones, aquí ya programando para el mes de marzo. Justamente, si ustedes se dan cuenta, es muy frecuente y habíamos dado así el título de nuestra conferencia del día de hoy y se ha difundido por las redes y han estado también la mayoría ya interactuando, compartiendo y todo lo demás. Sin embargo, a propósito, habíamos hecho uso de un error para ver si alguien hace un comentario, si alguien es agudo, es que por lo general, como lo vamos a ver, tenemos algunas situaciones que puedan dar cuenta de errores por falta de revisión. Miren, en realidad si estuvo programada y se tenía la publicidad de la conferencia o del taller, errores más frecuentes en la redacción científica y cómo evitarlas. ¿De acuerdo? Incluso Patricia acaba de mencionarlo también de igual forma. Y en realidad es cómo evitarlos. ¿Por qué sucede esto? Porque redacción científica está mucho más cerca de evitar, ¿de acuerdo? El verbo evitar. Y entonces, como es la redacción científica, pareciera que evitarla o evitarlas
es lo correcto. Sin embargo, aquí lo que en realidad se debe evitar y hay que evitarlos no son lo vinculado a la redacción científica, sino los errores que está justamente en plural y en masculino. ¿Cómo evitarlos? ¿Qué vas a evitar? Los errores. Los errores. Evitar los errores. Entonces, justamente partimos por esta indicación inicial que se hizo presente en la publicidad para ver si alguien me traía de la mano esa observación, ya sea en nuestras redes, ahí está en las redes sociales de la Biblioteca Central, y de algunas otras, pero nadie, mis colegas, los profesores y todo incluso, parecía normal. Es que justamente el día de hoy vamos a ver eso. Algunas cuestiones en la escritura que parecieran se han normalizado, pero que necesitan de una revisión exhaustiva, ya que estamos en el mundo académico, estamos justamente trabajando con la comunidad científica y hay que tener pulcritud en cuanto a la redacción. Necesariamente alguien tiene, por ejemplo, de cualquier rama del conocimiento o de cualquier carrera profesional en la universidad, sea pregrado o posgrado, la necesidad de cumplir con esto. A ver, sí, solo puede llenarse el correo del formulario. Sí, Patricia, si compartes nuevamente el formulario donde se van a anotar justamente la asistencia para que tengan acceso, ahí lo estoy compartiendo también, para que tengan acceso a los materiales. Además de este, voy a enviar otro PDF, que más adelante lo voy a señalar de qué se trata. Entonces, fíjense ustedes, tenemos nosotros eh, el día de hoy que compartir muy interesantes situaciones. ¿Ok? Empezamos entonces, empezamos. Hay que estar atento siempre. Y decía, me decía, profesor, yo soy químico farmacéutico y además tengo ya grado de doctor y todo ello. ¿Necesariamente debo cumplir con todo esto? Por supuesto que sí, porque la redacción es parte del quehacer universitario, pregrado, posgrado, del investigador y todos los demás. Sin embargo, podemos nosotros caer muchas veces en algunas observaciones, descuidos, por cuestión de apuro, etcétera. Para ello existe un equipo. Entonces, si uno no tiene mucho tiempo para poder revisar un artículo que va a enviar a su publicidad, ¿ya? Y si alguien no va a, por ejemplo, tener el tiempo suficiente para revisar sus escritos, lo hacen siempre los articulistas. Todas las revistas tienen un equipo de revisión de estilo. Aparte de los pares ciegos, aparte de quienes que comparten la editorial, ¿no? La comisión editorial, que revisan los artículos, el contenido de ello. Aparte, tienen justamente los revisores de estilo, los correctores de estilo. Entonces, esto requiere, por supuesto, pero no hay que descuidarlo. Si podemos encargar que alguien nos dé una mirada con ojo ajeno, uno va viendo los errores. Listo. Necesita sí o sí una lectura atenta, una lectura total, atenta, minuciosa, analítica, de parte de qué? De los estudiantes, por parte de quienes, por parte también de, ok, por parte de los estudiantes, de los profesores. Todos entramos ahí. En el trabajo de monografías, de ensayos, de informes, los tesistas deben tener bastante cuidado en ello, ¿ok? Entonces, debemos dar cuenta de esos errores frecuentes. Aquí hemos hecho una nube de palabras para poder dar cuenta de esta conferencia el día de hoy, del cual estamos nosotros
también compartiendo con ustedes ya desde hace buen tiempo una serie de talleres desde la Biblioteca Central Pedro Zulem. Esto hay que tener en cuenta. Yo sé que tenemos, por ejemplo, los estilos de situación, ya sea Vancouver, tenemos también las normas conocidas de la Asociación Americana de Psicología, que es APA, pero lo que hay que tener en cuenta es que estamos escribiendo en idioma español. No estamos escribiendo en inglés. APA, ustedes saben, tiene su origen en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y por ende, ya en su séptima edición, ellos dan una serie de recomendaciones, pero para la parte escrita, para la parte de redacción, muchas veces se dan, lógicamente, diferencias entre lo que significa la forma de escribir en inglés y la forma de escribir en español. Por eso es que aquí la madre del cordero en todo esto será la RAE, la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Que es de manera consensuada quienes, no solamente alguien me dijo, profesor, eso será para los españoles. No, 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 no. La Real Academia Española además incluye a todas las academias de la lengua de los países de habla hispana, ¿de acuerdo? Donde tenemos también a, como parte de la Real Academia, a Mario Vargas Llosa, como tenemos también nosotros a la Academia Peruana de la Lengua como parte de ella, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, ¿cómo se puede enterar de estos talleres? Ustedes pueden ingresar a la página del Facebook o a la página oficial, a la web de la, googleen en estos momentos, Biblioteca Central Pedro Zulem, y ahí está la publicidad de los eventos académicos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense aquí. Fíjense, nosotros tenemos aquí a la RAE. ¿Qué cosa tiene la RAE? Además de su diccionario, tenemos online, en línea, tenemos el diccionario de dudas que nos saca de manera inmediata y que en su edición reciente, que ha sido el mes pasado, en febrero, ha sido editado una nueva edición del diccionario de dudas de la Real Academia, nos es de suma utilidad. Y ahora que en estos días está en, digamos, modificaciones, en ajustes tecnológicos, tenemos el enclave de ciencia de la RAE vinculado a los términos del quehacer científico. ¿Ya? Si usted entra en clave de ciencia en estos momentos, va a salir que la página está en mantenimiento. Sí, hay unos días que se están actualizando, pero aquí la madre del cordero, como mencionaba, es la RAE. Ser inteligible supone en alguna medida ser obediente. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ser, pues, reacios como sucede en el caso de la literatura. En el caso de la literatura, me decía un colega, profesor, ¿puede revisarme mi cuento, mi novela corta? Y ahí sí. Hay licencias, ahí sí hay licencias. Cuando se transcribe en un cuento lo que un personaje le dijo a otro, va a suceder que tenemos que colocar tal cual una expresión coloquial, etcétera. Ahí no entra la normativa porque se están transcribiendo, se está colocando en la obra de lo que sucede en el contexto. Incluso hay licencias literarias en la escritura con los signos de puntuación, en el caso de la poesía y todo ello. Eso es materia de otra parte. Aquí estamos hablando de la escritura académica, de monografías, de ensayos, de informes, de proyectos de investigación, de informes de tesis de investigación y de artículos científicos. Muy bien. Entonces, ahora sí, siempre hay justificaciones. Cuando le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó aquí que has escrito tal exabrupto? Antes de que lo publiquen, vamos a corregirlo. Siempre es bueno, y aquí yo hago esta observación. Miren, siempre ustedes deben saber como académicos manejarse también en redes. En redes sociales hay que saber manejarlos, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
En redes sociales, cuando alguien publica y uno quiere hacer alguna corrección, alguna observación, hágalo siempre en privado. Escríbale a su Messenger, ¿no? Si está en Facebook, o escríbale a su WhatsApp si tiene el número, si es su contacto, o aún así, no fuera, tiene que escribir por interno. Jamás en la propia publicación para que se entere todo el mundo, ¿no? Porque no es ético hacer eso en el mundo académico, mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, las justificaciones que damos es, no lo sabía, pero se entiende la idea, ¿no? Lo que yo quise decir fue, tratan de explicar, es que no, la escritura científica, ahora en estos tiempos, debe ser clara, concreta, coherente, diáfana, como se menciona aquí, inteligible, que quiere decir entendible. Si escribimos de forma incorrecta, creamos un mundo maltrecho. Eso es de hecho. ¿Qué preferimos? ¿Qué prefiero de manera particular? Miren, ve, en lugar de dar una lista de errores, que es lo que va a ocurrir siempre, ¿no? Damos una lista de errores. No se debe hacer esto no se hace así. Vamos a presentar aquí algunos de los puntos, porque van a quedar algunos en el tapete para unas próximas conferencias. Lo vamos a hacer en positivo. Siempre es eso importante. Lo vamos a hacer en positivo. Explicando el modo correcto, explicando la forma adecuada de la escritura, en este caso académico. Muy bien. La primera impresión es la que cuenta, decimos, la primera impresión es la que cuenta, y aquí vamos a precisar lo siguiente. En el título, ¿qué pasa cuando tú tienes un título de tu trabajo de pregrado? Para nuestros compañeros que están aquí el día de hoy, que inician el año académico 2025, ingresantes, para los profesores, para aquellos que están haciendo sus tesis de posgrado, de doctorado, de maestría. Aquí, decimos que la primera impresión es la que cuenta porque lo que va a aparecer primero es el título, por ejemplo, de tu trabajo. Y muchas veces en los títulos se suelen colocar comillas, subrayados, ¿de acuerdo? Entonces, un título de cualquier índole de trabajo académico científico, cuando está en una portada específicamente, no se subraya, no lleva comillas, ¿de acuerdo? Solo se consigna, se redacta en un tamaño de fuente mayor, en una letra más grande que la usual. Y, ojo, deben estar en el centro, deben estar centrados, no a un costado ni justificados, deben estar centrados y no cerrarse con punto final. No colocar puntitos finales en los títulos, ni en los subtítulos dentro del corpus textual. Eso es lo primero. Por ejemplo, miren aquí. Ejemplos. Esto es lo correcto. La comunidad soñada, análisis de un programa de reinserción social. Debe parecer así. Seminario de investigación para optar al grado de magíster en psicología clínica. Perfecto. Nietzsche, entre dos milenios. Y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo debe redactarse. ¿Algo más? Sí. Los nombres. Esto también es importante conocerlo, ¿de acuerdo? Los nombres de los autores del trabajo, la ciudad, el año, el nombre del profesor asesor, los demás elementos que están presentes en la portada no llevan puntos finales, ¿de acuerdo? No llevan puntos al final. Los nombres de los autores tampoco los llevan cuando aparecen solos en un renglón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la dedicatoria, cuando están haciendo el prólogo, suelen colocar sus nombres y un puntito, o los autores y un punto. Eso no debe hacerse, ¿de acuerdo? Muy bien. Los títulos y subtítulos no se consideran oraciones y por consiguiente no hay que colocar punto final. Fíjense ahí. El positivismo lógico y el círculo de Viena. Ese título.
no debe tener punto final. Si tenemos los subtitulados y que están en una enumeración, ¿de acuerdo? Están numerados en subniveles. Tenemos 3.1 punto, ideas psicosociológicas en el pensamiento de Marx. Nada de puntitos, debe ir totalmente libre. Elementos de una lista, miren, los elementos de una lista no deben llevar punto final. ¿Cómo es esto? Se hace un listado, es muy habitual que trabajemos con un listado, ya sea se colocan viñetas, ahora vamos a explicar lo siguiente. Miren, solo llevarán punto final si como enunciado es una idea completa. De todas maneras, ¿ya? Si son elementos breves, por lo tanto, no hay que cerrarlos con puntito. Aquí tenemos, la recomendación es la siguiente, a ver, para todos. Yo he visto muchas veces que se colocan, en este caso, la formulación del problema debe constar de dos puntos y aparte, y colocan incluso un puntito, un check, cosas así. Eso no debe permitirse en una redacción académica. ¿Qué utilizamos? La raya, conocido también ya como guión largo. No confundir con el guión. La raya o guión largo seguida de un espacio para luego ingresar el listado. Fíjense, la introducción no lleva punto, la problematización, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, la relevancia, y cada uno está así sin colocar puntitos. ¿De acuerdo? Incluso en el último. ¿Por qué? Porque se trata de una lista que no es continua, que no son ejemplos, ¿ya? Sino partes de. Entonces, es la forma como se deben consignar. Fíjense, suele suceder, ¿ya? Que toda la lista sea una oración y se deben colocar los elementos, ya sea con puntos y coma o muchas veces con coma. Esta redacción es muy utilizada en el campo académico. Fíjense ustedes, esta es la manera correcta. El análisis de las historias orales compartidas por informantes afroamericanos de Harlem en los 60 y 70 llevó a la voz a distinguir 6 elementos como componentes de una narrativa completa. Uno, fíjense, un resumen que contenga la sustancia del relato. Punto y coma, porque se está escribiendo como si fuese una sola oración, pero enumerada. ¿De acuerdo? Entonces, allí hay que colocar un punto y coma, porque se trata de prácticamente ya una expresión extensa. Dos, y se sigue con minúscula. Después que se ha colocado el punto y coma, lo que sigue en 2, lo que sigue en 3, en 4 y en 5 y en 6 no debe empezar con mayúscula, porque está precedida por un punto y coma. Cuando se precede por comas, como vamos a ver a continuación, que son enumeraciones de sustantivos, adjetivos, nada más, elementos, eso debe estar por comas. Miren acá. Esta es la manera correcta, pero al final, cuando tenemos 6, coda, una reflexión que nos trae de vuelta al presente. Punto. Recién cerramos el puntito, prácticamente cierra un párrafo enumerado al final que empieza en el análisis y termina en presente cerrado por un paréntesis y el puntito final. Esa sería la manera adecuada. Coherencia en las listas, coherencia en las listas. Aquí, fíjense. La Real Academia, que está por encima de otras normativas, incluso institucionales, etcétera, que tiene una razón de ser, recomienda usar la raya como señalador no lingüístico para cada elemento.
Cuando digo no lingüístico, es que cuando hay un señalador lingüístico sería A, B, C, etcétera. Eso es lingüístico. Y no lingüístico son las rayas. Y es muy habitual encontrarse con números romanos o arábigos. También aparecen otras posibilidades que no se deben usar, aquellos llamados tics, los círculos, las circunferencias, estrellitas, manitas, etcétera. Hay una serie de eh, mecanismos para poder hacer las famosas viñetas. Eso no está permitido cuando hacemos un escrito académico científico. Debe evitarse las últimas alternativas. Lo recomendable es usar un solo tipo de elemento gráfico. ¿Qué es lo que está permitido? Miren, se está permitido la raya, en todo caso, números romanos, que por lo general se utiliza en minúscula, y también los números arábigos, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿De acuerdo? Pero hay que utilizar, usted no puede primero colocar A, B, C, D y más abajo colocar 1, 2, 3, 4. Entonces hay que uniformizar en todo el escrito la forma como lo utiliza. O primero coloca I, ¿no? Uno en romanos, dos, tres, cuatro, y luego está colocando arábigos. No, hacer uso de un solo tipo de elemento gráfico. Eso es muy importante. Ok, entonces, bien. La cursiva. ¿Cuándo utilizar la cursiva? ¿Cuándo utilizar la cursiva? ¿Cuándo debo utilizar letra cursiva? Miren, letra cursiva hay que utilizarlo para señalar conceptos, por ejemplo, dentro de un escrito. Si yo escribo el siguiente texto, estoy confundido acerca de mi identidad. Estoy escribiendo un ensayo, ese término, esa palabra, identidad, debe estar en redondas porque no se trata del concepto, pero si yo escribo el concepto identidad, o también pudiera escribir el concepto de identidad, ha sido ampliamente tratado dentro de la psicología social. Esta palabrita identidad debe ir por tratarse de o por remitir a un concepto, debe tratarse de escribir, debe escribirse en cursiva, no en redonda, sino en cursiva. En el segundo caso, pues en este concepto de identidad se está refiriendo al concepto ¿de acuerdo? Entonces, como aquí, a menudo por identidad se ha entendido identidad en cursiva. Solo para poner un ejemplo. Bien, es muy utilizado en textos académicos, ¿ya? Y donde se discuten ideas, conceptos, teorías, tenemos que utilizar la cursiva. Lo que no está permitido es usar negrita o subrayar. Eso es inaudito. ¿De acuerdo? Usted prefiera escribir y colocar cursiva, ¿ya? Cursiva para denotar los conceptos, ¿ya? Ideas, teorías, etcétera, pero nunca negritas o subrayar. Nunca negritas o subrayado, porque eso no está permitido. Ok, ni negritas, ¿de acuerdo? Ni subrayado. La cursiva se usa para destacar palabras o frases importantes, pero en textos académicos se suele utilizar para destacar elementos teóricos. El recurso se conoce como énfasis, si le queremos denotar énfasis ahí. Por ejemplo, aquí tenemos, deben hacerse mejores animales de presa, más sutiles, más inteligentes, más semejantes al hombre. Ahí tienen semejantes al hombre,
se está destacando y se pone en cursiva. ¿De acuerdo? Ese es el énfasis que se le está dando a una frase. Entonces, en ese caso, cursiva. También cursiva debemos utilizar para señalar palabras, cuando escribimos palabras que son, pues, prestadas de otras lenguas. En este caso, idiomas distintos del español o el del llamado castellano, que todavía así lo denominamos, y tenemos ahí algunas que provienen del francés, ¿no? Que las utilizamos, extranjerismos como del inglés, muy utilizado, del alemán o del latín. ¿De acuerdo? Todo esto debe escribirse en cursiva. Fíjense ustedes la diferencia. En francés, inglés y en latín aparecen escritos con minúscula inicial, pero hay una observación. En alemán empieza con mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque tanto entendimiento, ¿de acuerdo? Como conocimiento están, ¿de acuerdo? En este caso, investigación incluso, o cualquier otro sustantivo en idioma alemán, cualquier sustantivo se debe escribir con mayúscula. Ahí no hay uso del sustantivo común, el sustantivo propio, no. Todo sustantivo se inicia con mayúscula. Muy bien. ¿Qué recomienda la RAE? También cuando estamos escribiendo y vamos a dar cuenta de títulos de obras, también no vaya a colocar entre comillas como se suele hacer. No vaya a colocar el, el subrayado o negrita. No. Simplemente capítulos del libro, ¿de acuerdo? Hay que utilizar la letra cursiva. El anticristo en cursiva. Cuando nos remitimos, ¿ya? Ojo, no para poner el título a una obra, sino cuando nos referimos en el escrito al título de una obra. ¿Ya? Cuidado con poner el título en cursiva, y si no. Ahora, por ejemplo, el giro lingüístico, un capítulo, nos estamos refiriendo a él, entonces debe estar en cursiva en nuestro escrito. El giro lingüístico en el manual de análisis del discurso, ahí está. Miren, y algo que no ha precisado la RAE, también debería ser, por ejemplo, para programas gubernamentales. Muy de moda ahora los programas sociales, asistenciales, también hay que colocarlos en cursiva. Por ejemplo, Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, ¿no? El, ahora con una nueva denominación, lo que significó Caliwarma, por ejemplo, un programa que ahora tiene otra denominación y además está escrita esa denominación en quechua, por lo tanto, debe estar en cursiva. Ok. Mayúsculas. ¿Cuándo las mayúsculas? Fíjense ustedes, ¿cuándo las mayúsculas? Vamos aquí. Siempre, ¿ya? Hay que revisarlos. Y aquí venía lo que voy a pasar además, porque dice aquí, siempre estoy aconsejando, siempre estoy diciendo ello de las mayúsculas, mucho cuidado siempre en los documentos académicos y van a revisar ustedes con mucha cautela, no nos alcanzaría el taller, además sería muy tedioso estar revisando caso por caso, se les va a entregar un documento adicional en PDF. Principales novedades en la última edición de la ortografía de la lengua española. Pero miren, esa novedad apareció ya en el 2010. Más de una década y media, o en este caso más de sí, pues una década y media, estamos a 2025, y aún no se toma totalmente en cuenta. ¿Ya? Ahí van a estar ustedes revisando aspectos que ya se deberían haber puesto
en uso frecuente. A ver, cuando nos referimos norte, sur, este y oeste, si son los puntos cardinales, con mayúscula. Pero, por ejemplo, yo vivo al este de Lima, no va a colocar con mayúscula. ¿De acuerdo? Año nuevo, si vamos nosotros a referirnos a la festividad, año nuevo, por supuesto. Si yo digo en el año nuevo que llegue o el siguiente año será nuevo, etcétera, no. Psicología, sociología, medicina estarán en mayúsculas solo cuando se refiere a las disciplinas. No, voy a ir a recoger mi medicina a la farmacia. O el paciente debe tomar su medicina siguiendo las siguientes indicaciones. Esa medicina no va con mayúscula, solamente cuando se refiere a la disciplina como tal. ¿De acuerdo? Vía láctea, cuando nos referimos a asuntos como, por ejemplo, el mal, la bondad, ahí sí. Modernidad, Nuevo Mundo, Derechos Humanos, Oriente, Occidente, Juegos Olímpicos, Dios, Alá, Júpiter, Primera Guerra Mundial y muchos otros. Hay que tener en cuenta las mayúsculas. Hay un listado, ¿ya? Y, por ejemplo, las leyes, para los que son aquí de derecho, para los que están reunidos aquí con nosotros y que son de derecho, y de otras humanidades, acá tenemos, por ejemplo, ley antitabaco. Cada sustantivo, excepto los enlaces, deben ir en mayúscula. Congreso Latinoamericano de Cirugía General. Fíjese ahí. Instituciones como Organización Mundial de la Salud o Ministerio de Economía o Ministerio de Salud del Perú. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que los artículos, las preposiciones no van en mayúsculas, sino en minúsculas. Ok, también es importante en el contexto académico, en el contexto científico, si estamos teorizando psicoanálisis en el campo de la psicología, ustedes están realizando un escrito, un proyecto de investigación que habla de psicoanálisis y se refieren al término otro que en psicoanálisis tiene una connotación, se escribe con mayúsculas, así con mayúscula inicial. Así como, por ejemplo, el yo, ¿no? Tienes tú el otro. Entonces, ahí sí. Universidad. Se puede escribir con mayúscula solo cuando te refieres a la institución como ente universal. Por ejemplo, la universidad tiene sus inicios en el siglo XII con la creación de las dos primeras instituciones en Italia, la Universidad de Bolonia, y Francia, la Universidad de París. El término universidad como tal debería ir con mayúscula porque se trata de la institución universal. Pero si yo digo, eh, los estudiantes ingresaron a la universidad, ese término universidad no se está refiriendo a la institución como tal, sino a cualquier universidad y por lo tanto debe ir en minúscula. Casos excepcionales, ¿de acuerdo? Vamos a sugerirles visitar el Panhispánico de Dudas, que está en la página de la RAE, para todo lo que significa uso de mayúsculas y otras cosas. Cuando hay una duda, lo mejor es la consulta a la madre del cordero. La coma y el punto y coma no hacen tanta falta. Muchas veces pecamos por exceso que por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Colocamos comas, puntos y coma donde no corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos hacer es tener pulcritud en el uso de estos signos de puntuación.
Aquí, por ejemplo, miren, tenemos un párrafo y se suele escribir esto de esta manera. No lo he inventado, no lo he inventado, ¿ya? ¿De acuerdo? No lo he inventado. Vamos a ver si Patricia nos ayudas ahí. Alguien está haciendo unos dibujitos muy bonitos, ¿ya? Unos dibujitos muy bonitos. A ver si Patricia me ayuda expulsando a quien lo está haciendo. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. No faltan los graciosos, por supuesto. Y vamos aquí. Ok. Bien, entonces vamos ahora, vamos a dejar de compartir por un momento. Esto suele ocurrir, ¿ya? Y son asuntos que algunos indeseables se filtran y eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por favor, voy a solicitar que tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Cuando la palabra otro lleva, acá se está preguntando, cuando la palabra otro lleva mayúscula, dice Darwin, cuando justamente se trata de, ¿ya? Cuando se trata de ver, eh, a ver acá, cuando se trata de el término que se usa en psicología, ¿de acuerdo? En este caso, en el psicoanálisis, en el psicoanálisis. Entonces, ahí sí está permitido. En otro caso, no. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora sí, decíamos, fíjense ustedes, que la palabra otro, como preguntaban, se utiliza en el campo de la psicología para referirse al yo y al otro. En el campo de psicoanálisis, por ejemplo, eso es un término que lo incluye Sigmund Freud en sus trabajos y que ahora siempre en psicoanálisis, en trabajos académicos de psicoanálisis, se hace uso. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, eh, un escrito totalmente real, ojo, un escrito totalmente real, no hemos escrito esto a propósito, sino que ha sido traído de un trabajo académico. Y fíjense, las dos primeras comas, después de premisa, después de cename, y la última después de país, son innecesarias. No deberían ir. Hay tres comas de más, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que no debe ir comas, justamente, ¿ya? O sea, tras el sujeto no debe ir comas, porque viene el verbo. En este caso, también estaba escrita además, está colocada además la comita ante la conjunción y, porque ya está operando como elemento de separación.
Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto y coma. Se va a utilizar el punto y coma, lo tenemos aquí en verdecito, para poder, y también hemos hecho por asuntos de una mejor visualización, aquí en el PPT, hemos utilizado hemos hecho cromatía, esto se llama cromatía. El color azul lo hemos trabajado en diferentes tonos. Entonces, para darse cuenta, ¿no? Punto y coma tras un escrito que lleva comas y que es extenso y va separándose y al final recién se coloca punto. ¿De acuerdo? Ese es el uso. La tilde diacrítica, otro punto muy importante de utilización. Miren, la tilde diacrítica, que debemos tener mucho cuidado con ello, debemos tener mucho cuidado con tildar o no tildar, ¿de acuerdo? Tildar o no tildar. Esto es digamos, un elemento, una forma que se ve desde el colegio, sin embargo, es muy frecuente, por eso estamos colocándolo aquí, es muy frecuente encontrar estos errores tan, digamos así, eh, podríamos decir, mínimos, o sea que debería cada quien tener cuidado, pero se nos va siempre y hay que tener muy en cuenta en la revisión de nuestros escritos. Ahora, hay, sin embargo, y aquí lo estamos señalando, la palabra solo. La palabra solo, ¿ya? Antes tenía doble tildación, estaba considerada de la tildación diacrítica. Es decir, solo llevaba tilde y solo no llevaba tilde, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando era adverbio, llevaba tilde. Y cuando era adjetivo, no llevaba. Entonces aquí lo mismo sucede o sucedía con los demostrativos. Este, ese, aquel y sus plurales, ¿de acuerdo? Y femeninos, cuando se trataba de que estaban sin colocarse el sustantivo que correspondiente, no se tildaba, pero cuando iba sin el sustantivo, debía colocarse tilde. Ya la Real Academia ha visto por conveniente en ninguno de los casos utilizar. Pero para solo se permite, ¿ya? Se permite cuando en un escrito hay presencia de ambigüedad, cuando hay mucha ambigüedad, se sugiere, en primer lugar, se sugiere no colocar la tilde en solo, sino cambiar la redacción. Pero hay quienes se esfuerzan y refuerzan y siguen colocando la tilde. Por ejemplo, si es que hay ambigüedad que no sabes tú en el momento que escribes, que el lector se va a dar cuenta, si es que está solo, que si únicamente haces, cambia el término solo adverbialmente por únicamente, solamente, ¿de acuerdo? Y no habría ningún inconveniente, no habría ningún inconveniente. Perfecto. A ver, no hay que utilizar guiones, se utilizan rayas, que también es conocido como guión largo. ¿Para qué? Para hacer aclaraciones. Pueden utilizarse también la coma o los paréntesis, pero los paréntesis solo para hacer aclaraciones cuando hay menos vinculación con lo que se está diciendo en la oración. Cualquier otra forma, lo recomendable es utilizar la raya o guión largo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos un ejemplo y va pegado a la primera palabra que aparece de la aclaración y o de la acotación y también pegada a la última palabra de cierre. Perfecto. Son rayas o guiones largos, pero no guiones como tal. Una de apertura y otra de cierre.
Muy bien, entonces esa debería ser la forma, ¿de acuerdo? Hay que cuidar las deixis. ¿Qué es esto? Miren, elementos lingüísticos que remiten a otro elemento del mismo texto. Ya hay que tener mucho cuidado con esos elementos de la deixis cuando nos referimos utilizando estos términos y que muchas veces no es de, no es de manera adecuada el uso de estas deixis. Hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, aquí, miren acá. Como dije antes, allí, dicho factor, dicho tema, ¿de acuerdo? Y se está refiriendo a algo que no está o que debería estar en el mismo texto. Entonces, ahí hay una deísis del discurso y podría también considerarse allí dónde, cuándo, quién, quiénes, el, la, qué, las, lo que. Estos términos se utilizan para referirnos a otro elemento, pero que está presente en el texto, ¿ya? Y que debemos tener mucho cuidado en no caer en un uso incorrecto. Aquí tenemos, aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta con mayor claridad. Fíjese, cuando utilizamos dónde, y esto es muy frecuente en las tesis, ¿de acuerdo? Dice, realizó la tesis doctoral titulada tal. ¿Dónde dice, dónde dijo, dónde acota? Imagínense. ¿Dónde solo refiere al lugar? Y una tesis no es un lugar. En el trabajo de investigación de fulano, de sutano, ¿dónde se menciona? No podemos colocar esa deixis. ¿Dónde? Porque no es un lugar, ¿de acuerdo? Cuando se refiere a un lapso de tiempo, a una época, a un periodo de tiempo. ¿Cuándo? Y no hay que utilizarlo de manera que no es adecuada. ¿Quién o quiénes se refiere a una persona o personas? ¿Quién a una sola? ¿Quiénes a varias? El qué, la qué, los qué, las qué, se refiere a una cosa. Y muchas veces, ¿de acuerdo? Están refiriéndose a alguien y dice el qué, no es el qué. Mucho cuidado con esto. Cuando utilizamos el modo de deísis de tiempo, cuando debe haber algún lapso de tiempo que se está mencionando anteriormente. ¿Ya? Lo mismo para los otros casos. Fíjense aquí. Aquí hay un ejemplo. Miren, esta respuesta, esta respuesta trajo consigo cambios en la estructura estatal y económica, en donde se hizo eminente, y eso es, lo he sacado de un artículo científico, ¿ah? Lo he sacado de un artículo científico de economía. Fíjense, si el término anterior al que se refiere en dónde son cambios, ¿dónde se está refiriendo a un lugar? Los cambios no son lugares, ¿de acuerdo? Entonces, en donde se hizo imposible, se refiere a cambios, entonces lo correcto lo tenemos en la parte de abajo y dice de esta manera, miren, trajo consigo cambios en la estructura estatal y económica, los cuales, eso está mejor, hicieron, y hay que cambiar toda esa parte, eminente reemplazo. Entonces, mucho cuidado. En las tesis, uno que está revisando frecuentemente, se utiliza mucho este término, donde, y para referirse a las tesis, a los escritos, a los trabajos de investigación, y no es así. Ya eso hay que tener que corregir.
Y pasa, eso no lo tomen en cuenta, porque es un error de redacción, no es un error de contenido, es un error de forma. Aquí, otro ejemplo de abuso, miren acá. En el caso de Chile podemos identificar las tecnologías de género que norman la maternidad desde las instituciones estatales, donde la biopolítica, oiga, aquí las tecnologías de géneros, ¿dónde? Es un lugar, y así otro aquí. Los cuerpos, controlando los límites, acá se está haciendo abuso del gerundio. Siendo esto ejemplificado, esto, encontrando, ¿qué es? Entonces aquí hay que hacer una reescritura porque esto sí es un abuso. Esto lo hemos sacado también de un escrito de una revista internacional, ¿ah? Indexada, pero pasa, pues ocurre. Miren cómo lo hemos transformado. Hay que hacer toda una reescritura. Si se refiere a las tecnologías de género, como podemos ver ahí en la anterior, las tecnologías de género, se podría decir más bien en las que, porque son las tecnologías, en las que, y así controlar, no controlando. ¿Cómo va a ser controlando? En la vida va a poder darse en el mismo acto, controlando, y así controlar, y hay que reescribir. Un ejemplo de tales tecnologías de género, ¿no? Es un ejemplo. Y la última parte hemos tenido que reescribirla totalmente. Entonces, esto es justamente lo que está sucediendo en nuestros escritos académicos científicos y hay que tener mucho cuidado. Por eso que hemos considerado esta conferencia el día de hoy para abarcar estos temas. Aquí, tras un signo de pregunta que cierra, de exclamación, de admiración que cierra, los puntos suspensivos, mm, no va a un punto seguido o final. Nunca. Ya tienen sus propios, los tres puntos, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener bastante. Yo he visto muchas veces signo y puntito. Aquí, simplemente así. ¿De acuerdo? A ver, ¿existirá esto? ¿Cómo te has atrevido? Mira, inicia, abre el signo de exclamación, cierra el signo de interrogación, abre signo de interrogación y cierra signo de exclamación. Y por el contrario, acá tiene doble signo. Todos estos son válidos, ¿ya? Lo dice la RAE, no lo digo yo, dependiendo a lo que quiere dar a conocer. ¿De acuerdo? ¿Cómo te has atrevido? Miren, la entonación, o sea, el énfasis, empieza como una exclamación y termina en interrogante. Y por el contrario, ¿cómo te has atrevido? ¿De acuerdo? Entonces, para dar énfasis, ¿dónde se utiliza esto? Mucho cuidado. Esto más utilizamos en los textos literarios. ¿De acuerdo? Y lo hemos trasladado aquí simplemente para ver la opinión de algunos que podrían decir, esto es un exabrupto. No, también existe. Sí existe. Los dos puntos, si son utilizados, tras de ellos siempre debe escribirse en minúscula, no en mayúscula. Y por ahí hay ese problema de mayusculitis que decimos, que todo escriben con mayúscula. Por ejemplo, aquí, estimado, dos puntos, y debe, ahí sí, ¿no? Si se está tratando de una cita o de un encabezado, amiga mía, dos puntos, te escribo mayúscula, ¿no? Si no, simplemente hay que colocar lo que va después con minúscula. Tenemos aquí, en un título, por ejemplo, aquí, la escritura académica, dos puntos, errores habituales. No tiene que ir errores en mayúscula, ¿ok? Los prefijos, esto es muy frecuente. Los prefijos ahora ya no van separados, tampoco con guiones, salvo algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, codirigir, preconcepto, antediluviano, expresidente, virreina, supermodelo, postdictadura, contraargumento, exmarido, vicedecano, vicepresidente.
acuerdo? Y muchos otros van siempre ahora juntos, ¿de acuerdo? Ok. Ya no se estila usar guioncitos que unen o separados. Solo van a ir con un guión cuando la palabra se inicia con, aquí en este caso, miren, tenemos dos términos. Una es una sigla, OTAN, y se antecede el término pro OTAN. Ahí sí, porque no es un término completo. Mini USB. O cuando lo que sigue es un número pre-1970, etc. Se separa el prefijo de una excepción cuando se trata de una serie de palabras. Ahí sí, dos palabras van a estar unidas, ¿no? Prefijo y la palabra. Pero cuando van dos palabras a más, unidas a ese prefijo, ya hay que escribirlo por separado. Ex relaciones públicas, pro pena de muerte, más de tres palabras deben ir separados. Ok, el lenguaje informal es muy frecuente encontrarnos, porque es de costumbre, ahora con las redes y todo, comunicarnos en un contexto informal. Hay que tener cuidado con los términos. Por ejemplo, súper, montón, ¿de acuerdo? Hay que cambiarlos por muy, muchos, ¿de acuerdo? Conocimiento común, etc. Entonces, podemos nosotros tener esa pulcritud. La sintaxis descuidada, ¿qué es esto? El orden en que deben colocarse las palabras dentro de una oración. Y aquí mucho cuidado porque por pasar el Turnitin hacen tal cambio de palabra por aquí, cambian el orden y queda la sintaxis totalmente absurda y tenemos errores por todos los lados. Miren, no solo va a generar un problema en el escrito, sino en la comprensión de quién está leyendo el trabajo académico. ¿Ah? Muchas veces es por descuido o por desconocimiento, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos un ejemplito que ustedes tal vez hasta lo pasen desapercibido. A ver, la estrategia de marketing generó un retroceso económico en la empresa que paulatinamente desapareció. ¿Quién desaparece? ¿La empresa? ¿La estrategia de marketing? ¿O el retroceso económico? Ahí hay que tener mucha pulcritud en el orden, ¿no? Sintáctico de las palabras cuando uno quiere comunicar. Por ejemplo, aquí lo correcto es, la estrategia de marketing generó en la empresa, primero, un retroceso económico que desapareció paulatinamente. Fíjense cómo ha cambiado el orden de las palabras. Esto ocurre cuando mandan a la inteligencia artificial para corregir problemas de similitudes de Turnitin y lo presentan así. Ahora Turnitin ya detecta que ha sido cambiado con inteligencia artificial. Así que mucho cuidado. ¿Hay mucho más? Claro que sí. Será en una próxima oportunidad, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y nos veremos, Dios mediante, en nuestras próximas conferencias. Vamos a anunciarlas aquí. Por ejemplo, aprovechamos antes de irnos, tenemos la programación ya de, para el día miércoles, este miércoles 26, tenemos la conferencia Inteligencia Artificial, un gran aliado en la investigación. Inteligencia Artificial, un gran aliado en la investigación. Gran aliado, pero no es el que te hace los trabajos. Eso hay que tener presente siempre, ¿ya? Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Un abrazo.